Hola, hola, ¿cómo están? Ya se cumplen 2 meses con este canal. Así es que es momento de revisar las estadísticas y ver cómo vamos. Para quienes están viendo este video y no saben de qué trata, hace 2 meses empecé con mi canal de YouTube. Así que estoy documentando qué tan difícil es poder monetizar, cuánto tiempo me lleva y si es que en algún momento voy a lograrlo. Y bueno, para entrar en materia y también corrigiendo algunos errores que cometí con el video anterior, sobre todo en las estadísticas, vamos a tomar nuevamente las estadísticas, pero ya reales, sobre los periodos como tal. Y vemos que yo empecé el 23 de febrero, así que sería al 22 de marzo, en donde tuve 1500 visitas al canal, 63.6 horas de reproducción y 22 suscriptores. Así fue como empecé. Ahora, para este segundo mes, a ver qué tal nos fue. Entonces vamos a tomar en cuenta el periodo del 23 de marzo al 22 de abril. Y aquí, por ejemplo, ya tuvimos una subida. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hubo tanta diferencia? Porque tuve un video que se hizo más o menos viral y esto me llevó a que tuviera de visitas 16.300 con 797 horas de reproducción y 39 suscriptores. ¿Esto qué me dejó de lección? Que hay ocasiones en donde hay videos que se pueden hacer muy virales porque es algún tema del momento y eso hace que tengas muchas reproducciones, los cuales aumenten significativamente tus horas de reproducción y por lo tanto tus suscriptores, etcétera, pero sobre todo las horas de reproducción. El problema está que cuando haces este tipo de videos en donde de repente ves picos súper altos, te llegas a emocionar y pierdes un poco el piso de hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, qué es lo que tienes que subir ahora, cómo vas a lograr volver a replicar ese video que te dio muchas visitas. Y es muy difícil, porque cuando traté de hacer una segunda parte de ese video ya no tuvo la misma repercusión que el primero. ¿Por qué? No lo sé, pero, pero esa es la parte rara del algoritmo, la parte rara de descifrar hacia dónde tienes que ir. Afortunadamente ese video me ayudó muchísimo a darle un empujón a las horas que necesito cumplir para poder llegar a monetizar. Entonces, si vamos, por ejemplo, al tema de ingresos, que este es el que importa, entonces tengo ahorita 65 suscriptores y 847 horas de reproducción, lo cual aún me falta mucho, pero sin duda de las 70 y algo o 62 creo que tenía, pues creo que sí ha sido un empujón bastante fuerte, solamente con un video que me ayudó muchísimo. Algo que también me dejó de lección cuando subí este video que habla del Fofo Márquez es que cuando lo subí tuve demasiadas reproducciones y pasaba el tiempo y yo veía que subía y subía y subía y subía y de repente me llegó una notificación. ¿Qué es esta? En donde me pusieron restricciones de edad. Entonces, como tenía un contenido en donde mostraba lo que hizo el Fofo Márquez, ese tipo de contenido yo no sabía que te lo podían llegar a penalizar o poner esta restricción en donde te lo pone ya con una categoría para 18 años. Entonces, si tú no tienes una cuenta registrada, no te deja reproducirlo y adicional a ello, aunque la tuvieras, tienes que darle clic para que aceptas ver el video. Entonces eso automáticamente le dio en la torre a las visualizaciones. La verdad ya no quise hacer nada ni modificarlo porque ya había pasado el boom de la noticia. Pero sí se vio un bajón en las visitas y es algo que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a hacer un video porque a lo mejor vemos que ya no es tan viral o que a lo mejor te lo restringe luego por esta cuestión de las restricciones de edad y nunca vas a llegar o va a ser muy difícil que la gente le dé clic porque va a preferir ver otro simplemente porque se le pone la pantalla negra o porque tienen que dar de alta su cuenta de Google. Y por lo que vi, a la gente eso no le gusta. Entonces son detallitos que a lo mejor tú ya sabes, otros no, pero hay que tomarlos en cuenta a la hora de subir nuestros videos, porque si no, a lo mejor de repente tienes muchas visualizaciones y de repente empieza a bajar justo por esta restricción, pues de todo el trabajo que hiciste, de grabar, de editar, de hacer tu miniatura, etcétera, no va a servir de nada porque con esa restricción, por lo que yo veo,
es muy difícil que la gente le dé a aceptar y que tenga las mismas reproducciones que si no tuviera esa restricción. Entonces es algo que yo aprendí y que quiero que no cometas este mismo error para cuando hagas tus videos, que no te los frene la misma plataforma. Eso sí, también te digo, no he tenido otro video que se vea igual, que tenga la misma repercusión que ese. Estoy en búsqueda de encontrar ese camino y sobre todo cuál es el contenido que prefieren o en cuál me desenvuelvo mejor y diga, este canal me gusta este cuate porque me gusta cómo habla, me gusta cómo explica algo. Entonces aún ando en esa búsqueda y creo que es un gran logro lo que hasta ahorita llevo, porque sentía que para llegar a pasar esas 500 horas de reproducción, la verdad me iba a costar muchísimo tiempo y bueno, ya lo logramos para el segundo mes. A ver qué tal nos va ahora el reporte del tercer mes. También hice un video de herramientas que me han servido a mí para hacer mis videos, que te lo dejo acá, para que hagas tus videos, para que pruebes cosas diferentes antes de subirlos, o si aún no te animas porque no tienes los programas, porque te cuestan mucho dinero, te estoy dejando algunos que son totalmente gratis y que seguramente te van a servir para que empieces pero de ya. Saludos.